Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hace pocos minutos subí un video que se llama Comentando un comentario. En virtud de un comentario que se hizo o a raíz de un comentario que elaboró un señor a un video que subí que se llama Cómo dialogar con los protestantes. Entonces este hombre pues empezó a comentar respecto a ese video. Obviamente por un hermano separado, un protestante, que no estaba de acuerdo con lo que yo dije en el video. Obviamente, es protestante. La cosa es que elaboré otro video respondiendo a sus objeciones. Y ahí explico por qué yo no respondo preguntas y no hago debates. Porque mientras los hermanos separados no muestren el origen de su iglesia de manera histórica, no vamos a entablar ningún diálogo. Y como no lo pueden hacer, entonces por eso yo no debato ni respondo. A los que están muy interesados a que yo responda, entonces los invito a que no pierdan su tiempo. Vayan a una buena biblioteca, hagan la pregunta y ahí les va a ser resuelta. O tomen el catecismo de la Iglesia Católica y lo leen y ahí está mejor explicado que si yo lo explicara. Y no hay problema. Lo que sí queda bien claro a estos hermanos y amigos nuestros, hermanos protestantes, es que cuando uno lee los comentarios le provoca a uno cogerse el pelo y como jalarse, como decir, ¿cómo es que no entienden o qué es lo que pasa? Fíjese, le vamos a usted la incoherencia de los hermanos separados, la irracionalidad de algunos hermanos separados. ¿Y por qué de algunos? Porque no son todos. El hermano separado que me está escuchando, ponga atención a lo que estoy diciendo. La irracionalidad de algunos hermanos separados. Porque no son todos los hermanos separados. No los puedo meter todos en un mismo saco. Hay unos que permiten el diálogo, son coherentes, son centrados y se puede entablar un diálogo, una conversación. Pero hay otros que son fundamentalistas, recalcitrantes y que tienen corte pentecostal y que la mayoría son no denominacionales. Estos hermanos protestantes, entonces, son irracionales en su análisis. Y yo predico a usted, querido católico, y le hablo a usted, es precisamente para que mueva las entendederas. La Iglesia Católica nuestra no es un invento humano, ni está traída de los cabellos, ni es demoníaca, ni se le inventaron 4 curas sin oficio. La Iglesia Católica tiene 2000 años de historia, ha tenido un trajinar enorme, ha estado envuelta en múltiples pecados y situaciones bastante complejas de explicar, antitestimonios incalculables y errores tremendos. Pero asimismo está también constituida por hombres y mujeres que han sabido asumir la realidad de fe, han sabido asumir y responder a los retos, ¿no?, de la historia y con su santidad, en virtud del cumplimiento de la palabra del Señor, del Evangelio, han podido hacer posible que esta iglesia se sostenga, en virtud de la realidad del Espíritu Santo que sostiene a estos miembros. Nosotros como católicos no podemos argumentar que en la Iglesia Católica no ha habido pecado, que no ha habido inconsistencias, incoherencias, antitestimonio y que aún sigue habiendo escándalos y cosas muy tristes y lamentables. Pero una cosa sí es bien clara para el católico que piensa y razona su fe, que una cosa es el testimonio de alguno de sus miembros y otra cosa es la doctrina que ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Y mientras los hermanos separados, recalcitrantes, de corte pentecostal, no denominacionales, que es la gran mayoría, o que son la gran mayoría, mientras ellos no aprendan a razonar con coherencia, entonces no se va a poder entablar ningún diálogo. Mire la incoherencia de estos hermanos. Ellos dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Es decir, que la enseñanza que debemos impartir a nivel moral, a nivel cristiano, evangélico, es la Sagrada Escritura. Y entonces uno pregunta que eso no es cierto, uno afirma que eso no es cierto, porque toda enseñanza está fundamentada en otros soportes, en otras áreas de saber. Pero ellos dicen que no. Pero fíjense que para contraargumentar o acabar
¿de qué? De embarrarla, de entrar en situaciones complejas para su misma manera racional, tocan la historia, como este hombre al cual obviamente no voy a hacer alusión a su nombre por no faltarle a caridad, pero sus iniciales empiezan por RH, entonces comenta el video llamado Comentario a un comentario. ¿Y qué dice? Diles que Constantino fundó el catolicismo en el año 312 al 325. Empieza por ahí. Cuando yo leo esto, entonces cuando yo me cojo el pelo y digo, definitivamente los instruyen mal. Mal. Este debió ser un terrible católico y ahora es un excelente protestante recalcitrante, de secta. ¿Por qué me cita la historia? Si solamente la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. ¿Qué es lo que entonces, al citarme la historia, qué es lo que quiere sostener él? ¿Qué es lo que quiere defender él? ¿No es una doctrina? La doctrina que ellos son la iglesia y desmontar nuestra enseñanza que somos nosotros la iglesia católica. Pues claro. Entonces ve que sí, la historia es fundamental. Piense usted, querido católico. Bien, vamos a acabar esa argumentación. En el año 313, un emperador romano llamado Constantino emitió un edicto, el edicto de Milán, donde se establece o autoriza la libertad de religión para esta iglesia naciente de los cristianos, la iglesia católica. Y resulta que así fue. Entonces, los cristianos podían ejercer y experimentar su fe sin ningún tipo de persecución, se les devolvieron los bienes confiscados, etcétera, etcétera. Eso lo dice la historia. La historia jamás dice, argumenta, expone, ni siquiera hipotéticamente, que Constantino fundó el catolicismo. Jamás de los jamases. No existe prueba alguna, documento alguno, papel alguno, nada que refiera ese exabrupto y afirmación histórica. No existe. Ahora bien, podemos proseguir. Si este hombre sabe historia, ya que está tocando la historia, entonces yo le invito a que lea un documento de un señor llamado San Ignacio de Antioquía, que en el año 108, 107, escribió una carta a una comunidad llamada la Herminiota o de los de Herminia, diciendo que donde está el obispo está la iglesia católica. En el año 107, y ya llamaba iglesia católica, como 200 años antes de esa afirmación que este hombre expone, que Constantino fundó la iglesia católica en el año 312. No sabe historia. Si va a citar la historia, pues cítela bien. Vaya, busque, señor RH, RA, busque, por favor, en una buena enciclopedia, ¿no? Y documéntese bien. ¿Quién es el señor San Ignacio de Antioquía? ¿Qué fue lo que escribió? ¿Cuál era la comunidad de Esmirna? Y si dijo eso o no lo dijo. Ahí fue por primera vez que se le dijo católico a la iglesia. No en el año 312.